Sean todos bienvenidos a su programa Marcando Caminos. Su conductora Marcela San Martín. Le damos gracias por estar ahí. Le damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Les recordamos, somos Iglesia de Adoración Familiar en la comuna de Cerro Navia, la calle Huelén 1618. Así que entendemos que estamos todos en cuarentena, pero el Señor nos abre esta ventana para que podamos llegar a usted y podamos ser de bendición en el mensaje que el Espíritu quiera traernos en este día. Le damos las gracias, Señor, a toda la familia, a todos los que se puedan estar conectando. Le mandamos un saludo desde Arica a Punta Arenas y a todas las redes sociales. Les recordamos que hay un teléfono que es para petición de oración, así que va a aparecer ahí en la pantalla. También les tenemos que recordar que este programa se transmite el día sábado, ¿cierto? A contar de las 9:30 de la mañana y se pasa de nuevo el día miércoles a las 4 de la tarde. Así que para que usted, si se lo perdió, lo puede seguir el día miércoles y si no, a través de las redes sociales. Hoy nuestra invitada es Berenice Baloiche. Ella está en Holanda. Vamos a conocerla, vamos a ver qué el Señor quiere hablarnos a través de ella. Mientras esperamos la transmisión, mientras esperamos que ella se pueda conectar, vamos a ir a un tema. Vamos y volvemos. Gracias por seguir en su sintonía, Canal 99 BTR, ¿cierto? En su programa Marcando Caminos. Ya estamos con nuestra invitada, nuestra querida Berenice Baloiche. Ella está en Holanda. Bendiciones, bienvenida Berenice, ¿cómo estás? Bendiciones a todos, bendiciones amada Marce, a todos ustedes. Estamos bien por la gracia del Señor. Aquí un poquito adelantado en el tiempo, aquí ya tenemos las 5, vamos a hacer las 5 de la tarde, ustedes allí tienen el mediodía, pero nada, estamos unidos por estos medios. Gracias al Señor. Sí. Bueno, mi amada, vamos a conversar un poquitito de cómo se ha vivido este tiempo. Cuéntenos un poco cómo es que usted hace ya 30 años que está ahí viviendo en esta ciudad hermosa. Y bueno, cómo el Señor la movió para allá y qué es lo que ha sido este tiempo de pandemia también. Cuéntenos. Sí, claro. Sí, bueno, en realidad mi padre es de las Antillas holandesas y ellos decidieron hace 30 años venir a vivir acá y vine con él y aquí, bueno, me casé, tengo 3 hijos, mi esposo, 3 hijos y todo ese tiempo no pasó, después de haberme casado no pasó mucho cuando entregué mi vida a Cristo, lo que significa que llevo ya casi el mismo tiempo de estar viviendo aquí en Holanda, sirviéndole al Señor. Amén. Y sí, hemos tenido experiencias maravillosas de ver la mano de Dios en esta nación. Como todos saben que esta es una nación donde prácticamente se permite todo tipo de pecado, casi todo es legal, pero por sobre todas esas cosas hemos visto la mano del Señor. Como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y he visto casi toda mi familia ser salva por el Señor. Amén. Y hijos, familiares, conocidos. Hemos visto que el Señor ha estado haciendo maravillas en esta nación. Han surgido iglesias, han crecido las iglesias, los hijos de esos primeros, digamos, plantadores de iglesia ya han crecido, también le sirven al Señor. Y en medio de todo este pecado podemos decir que Dios es bueno. Amén. Con respecto a la pandemia, sí, aquí estamos también en confinamiento, igual que ustedes allí. Como le contaba a Marce, como le contaba que recién han abierto las escuelas básicas y por esa apertura de las escuelas, dando el virus todavía en su auge, tenemos mucho contagio. Hay varias escuelas que ya han cerrado, muchos niños contagiados y bueno, ya estamos en la tercera ola, digamos, pero tocando más a los niños y eso es un poco fuerte. Pero nada, seguimos confiando en el Señor, que como ha dicho Marce, que quizás esto ya viene pasando, si el Señor lo permite, dentro de un año, al final, después de verano en adelante, quizás podemos tener
la luz al final del túnel, como el Señor así lo decida, pero estamos aquí confiando en sus misericordias, amén. Pero estamos ya casi todo cerrado, en los comercios cerrados, simplemente están los supermercados y los supermercados y las escuelas básicas, es algo como que no tiene lógica, pero los museos están cerrados todo, atracciones turísticas, prácticamente todo. El país está en un cosa cerrado bien fuerte, pero no obstante, ya seguimos avanzando aquí. Las iglesias también están cerradas, sí, algunas sí han abierto sus puertas. Tenemos permiso de congregarnos no más de 30 personas en un espacio grande, por supuesto. Y si el local de la iglesia es grande, pues se puede congregar 100 personas. Nuestro local toma aproximadamente 500 personas, o sea, nosotros podemos casi en su totalidad congregarnos, y lo vamos a hacer, Dios mediante, muy pronto. Amén. El Señor vaya permitiendo, ¿verdad? Bueno, le agradecemos el que nos tenga también, que vamos actualizando y todo, porque es algo que necesitamos conversarlo para que entendamos acá también que no es algo personal, no es una persecución contra la iglesia, no es una persecución contra el comercio, no, son las medidas de cautela que han tomado todos los países. Cada invitada nos ha contado la situación que está viviendo. Entonces es importante también que sea, además de ser un canal de bendición, que también sea un canal de información para que entendamos lo que está pasando, no solo a nosotros porque somos Chile, que estamos en el extremo del mundo, no, es algo que está pasando a nivel global. Y las medidas las vamos replicando de acuerdo a lo que se está haciendo de modelo de los otros países, que es de donde se empezó todo esto. Exactamente. Tenemos también la misma situación en Italia, la misma situación en España, igualmente tenemos la misma situación en Francia. O sea, Europa está igual casi que al principio. Muchos comercios cerrados, muchos restaurantes en realidad han venido a quiebra. Algo tremenda. Bueno, aquí en Holanda el gobierno trabaja con lo que se llaman los fondos a mira a 10 años. Y según se dice que ya Holanda ha tomado la mitad de ese dinero para así ir recompensando a los hoteles, a los pequeños comerciantes y ese tipo de cosas. Entonces, nada, veremos qué nos depara el futuro con la misericordia del Señor en medio de... Bueno, amén. Vamos a orar entonces, mi amada Berenice, para que pueda entregar su mensaje, para que el Espíritu nos ha ministrado, y le hemos pedido que también nos entregue a través de usted lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias y paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos en esta hora, Señor, por permitirnos esta oportunidad tan maravillosa, Señor, de compartir tu palabra a través de estos medios. Gracias por conectar, Señor, con nuestros amados hermanos de Chile. Les bendigo, Señor, y ruego, Señor, que estas palabras que tú has colocado en mi espíritu sean de bendición para cada uno, Señor, y que podamos ser edificados, porque tenemos entendido, Señor, que tú quieres hablar a la iglesia, tenemos entendido que tú quieres llamarnos, Señor, a reflexión, y en esta hora colocamos nuestro intelecto, nuestro espíritu, Señor, nuestras almas, Señor, a tu servicio, Señor. Te damos gracias porque tu espíritu es el que va adelante, tu espíritu es el que abre camino, tu espíritu es aquel que toca los corazones, Señor, y rogamos su intervención en esta hora, Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bien, amados, como les decía, le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí a través de estos medios. Me gustaría entregarles una palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, en su capítulo 1, e iniciamos desde el verso 3 en adelante. Leemos ahí Segunda de Pedro, y vamos a leer en Segunda de Pedro, en su capítulo 1, y leemos el verso 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento, subraye la palabra conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo. Amén. A causa de la concupiscencia. Leí hasta el verso 4 y partiendo de esta base, le agradezco al Señor que nos dé de su espíritu y nos abra el noema, el entendimiento, para que así nosotros, cada uno, su iglesia en general, pueda entender lo que el Señor nos habla. En esta palabra que hemos leído, mis queridos, dice ella que Dios, el Señor, el apóstol Pedro, que según se cuenta fue uno de los personajes que no eran, según muchos cuentan, no muy, con un intelecto muy alto en cuanto a conocimiento de, no digamos de las escrituras en general, sino más bien de todo lo que conlleva ser un ministro competente en la obra del Señor. Pero vemos aquí que Pedro demuestra que sí, él tenía un conocimiento bien profundo. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Pero tiene algo aquí que nos dice que nosotros tenemos que conocerlas para de esa manera llegar a ser partícipe. A veces creemos, mis queridos hermanos, Iglesia del Señor, que simplemente por el hecho de nosotros haber permitido a Jesucristo entrar en nuestro corazón y que Él se encargará a través de su Espíritu Santo de enseñarnos todas las cosas. Pero Cristo dice en su palabra que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ella tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que después que nosotros abrimos nuestra vida a Jesucristo, tenemos que iniciar una carrera en pos del conocimiento bíblico, en pos de las palabras, los tesoros que están en las Escrituras que nos han sido dadas. Aquí podemos entender que Pedro nos dice que nosotros estamos completos en él. ¿Cómo así? Sí, tú y yo no necesitamos tener unas obras directamente realizadas para poder ser partícipe de esta naturaleza. La obra que nosotros realizamos es entregar, arrepentirnos, y a partir del arrepentimiento entra lo que se llama la purificación a través de la palabra, porque dice la palabra que ella es la que limpia y santifica. Amén. Pero si no tenemos el conocimiento, querida amada, si no tenemos el conocimiento de eso, es igual, mis amados, que usted reciba una carta de algún familiar que le diga, usted es partícipe de una herencia, y usted no sabe, usted no lee el testamento y usted no sabe lo que a usted le pertenece, lo que usted debe de hacer para reclamar tal herencia. Y usted muy probablemente pueda ser engañado por aquellos que administran esa herencia, puede ser engañado por su desconocimiento y usted sufrirá pérdida. Es lo mismo, nosotros tenemos un testamento, nosotros tenemos una carta que nos acredita la vida en Cristo en su total plenitud. Entonces vemos que el Padre depositó en esta palabra que hemos leído, que el Padre depositó todo lo que necesitamos, como dije anteriormente. ¿Para qué? Para que seamos efectivos mediante el conocimiento de Cristo. Tú quieres ser efectivo, tienes que ver lo que el Señor depositó en ti a través de su Espíritu. Él, lo que nos manda el Señor es a despojarnos. Voy a ir saltando un poquito algunos otros textos bíblicos. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Efesios que no tenemos que despojar del viejo hombre. El viejo hombre, si usted notó en la palabra de Pedro, donde leí, que a través del conocimiento disfrutamos de la herencia y disfrutamos de la vida y los tesoros. Habiendo huido
de la concupiscencia que está en el mundo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Efesios que tenemos que despojarnos. Cuando nosotros iniciamos el proceso de despojarnos del viejo hombre, el cual está viciado, nos está hablando que nosotros tenemos que comenzar a dejar la vana manera de vivir. Nosotros tenemos que comenzar a olvidarnos de nuestras propias nuestro propio deseo, y tenemos que someterlos a Cristo. Tenemos que traer cautivo todos los pensamientos a los pies de Cristo. Ahora, no todo el mundo tiene ese conocimiento. Algunas personas entienden y se han estado guiando, mis queridos, por el sentir. Dice la palabra que el sentir de la carne es muerte. Ahora, ¿qué tenemos dentro de la iglesia? Hemos tenido, lógicamente, no sé si allá en Chile sucede eso, pero en general la iglesia del Señor a nivel mundial ha sufrido muchas divisiones simplemente por el hecho de que lo que predomina no es el Espíritu de Cristo, sino más bien nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios anhelos de avasallar a los demás e ir en pos de un supuesto llamado, e ir en pos de un supuesto, vamos a decir, asignación a la cual el Señor nos ha dado, sin importarnos nuestros hermanos. Y ahí se sienta todo el problema que la iglesia del Señor ha venido llevando por medio del desconocimiento de que nosotros tenemos que dejar la forma de vida que teníamos antes, la forma de reaccionar, la forma de vivir para nosotros. Ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, yo lo vivo para glorificar a aquel que me llamó de las tinieblas a su reino admirable. Ahora, ese vivir en Cristo nos va a llevar a nosotros en ocasiones, escúcheme bien, en ocasiones nos va a llevar a que nosotros supuestamente suframos pérdida. Supuestamente suframos desconexiones con personas, supuestamente ese tipo de vida, servir a Cristo y su obediencia nos va a llevar, gloria al nombre del Señor, a tener situaciones que no son agradables para nuestra vista, pero sí para el Señor. Amén. Entonces, si nosotros seguimos viendo la palabra del Señor, dice la palabra que participación, le quiero llevar, como dice, donde leí en Pedro, en 2 de Pedro 3, que dice, para nosotros tener una participación. Si nosotros queremos tener una participación en el conocimiento, nosotros tenemos que entender qué es la participación, qué es el conocimiento, cómo debemos de participar. Pues bien, yo quiero que usted anote en su casa el libro de Filemón en su verso 6. ¿Verdad? Filemón 6 nos habla. El apóstol nos está hablando allí, el apóstol Pablo le está hablando a Filemón diciendo que si tú quieres participar de la naturaleza del Señor y de todo lo que Él nos dio, y aquí nos habla de participación, en Filemón verso 6. Dice, participación. ¿Qué es participación? Es koinonía, es sociedad, es participación, es interacción, es beneficio, es ayuda, es compañerismo, es comunión, es contribución, es ofrenda, es participación. Cuando Pablo le dice, perdóname que salte un poco, pero me gustaría conectar todo esto en un mismo mensaje. El apóstol cuando le escribe a Filemón, le está diciendo, le está hablando, gloria al nombre del Señor, de su esclavo Onésimo. Filemón había perdido un esclavo que se le había huido. Ahora tenemos entendido que Filemón viene al conocimiento de Cristo. Y el esclavo también, con Pablo en la prisión, se encuentra que acepta también a Cristo en su corazón. Ahora, estos dos personajes tenían una discordia. Entonces ahora Pablo encomienda al mismo Onésimo, que era el esclavo de Filemón, y le envía una carta y le dice, tú ahora eres partícipe de la naturaleza divina, y para que tú seas partícipe, yo quiero que tú ahora aceptes de nuevo a tu esclavo, que ahora es mi hijo, el cual es Onésimo. Y yo quiero que tú entres a aceptarlo. Y cuando tú lo aceptes a él, yo quiero que tú entiendas que está participando de la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces, para que sean efectivas
Tú tienes que saber, volvemos a Pedro, mis queridos hermanos, tú tienes que saber, como este programa se llama, ¿verdad? Abriendo camino, tú tienes que saber que el conocimiento del bien y del mal, como dice el apóstol aquí en su carta, nos han sido dadas y es útil para que nosotros tengamos lo que se llama un propósito en la vida. El asunto es que a veces tenemos a Cristo, le abrimos el corazón y no sabemos para dónde vamos, no sabemos el propósito, tenemos entendido que, como decía, hablábamos al inicio, que estamos aquí simplemente para sufrir persecución, simplemente para ser perseguido, para ser maltratado, para ser herido. Pero dice la palabra del Señor que Él sufrió nuestras dolencias y Él fue muerto por nuestras transgresiones. Él fue herido para que nosotros fuésemos sanos. Él fue despreciado para que nosotros fuésemos aceptados en Él. Y si nosotros somos la luz del mundo, es hora de que usted y yo, a través del conocimiento de Cristo en nuestra vida, empecemos a alumbrar a los demás. Dejemos el victimismo, dejemos que hacia atrás este deseo de querer vivir una vida, porque la humildad, a veces pensamos que la humildad es estar todo el tiempo en oprobio, no. Dice la palabra del Señor que somos la luz del mundo. Una ciudad en un monte alto no puede ser escondida. Igualmente no podemos encender la luz y colocarla debajo del almud, debajo de la cama. Tenemos que colocarla sobre la casa para que todo lo que estén en ella sean alumbrados. Entonces somos alumbrados con la luz de Cristo. Estamos aquí como un propósito. El propósito es dar a conocer las riquezas de aquel que nos llamó de su reino, ¿verdad? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces tenemos lo que se llama un conflicto aquí, porque nosotros pensamos que hay una lucha. Me gustaría llevarlo, perdone que me gusta un poco saltar a los textos, pero ya que usted me va a estar viendo, me gustaría que tenga un lápiz y algo de anotar, y así usted anota todos los textos, y lo que le voy diciendo usted mismo lo corrobora en su Biblia. En Primera de Corintios, en su capítulo 3, 2, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, queridos, y les dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no habéis podido recibir. Escúcheme, la iglesia de Corinto, la iglesia que era una iglesia que tenía todos los dones. Aquí me quiero detener un poco. Tenía todos los dones, que fluían ahí entre ellos. Los profetas estaban en línea allí y profetizaban. Ahí estaban los maestros, allí se encontraban los evangelistas, allí se encontraban los apóstoles. Había una infinidad de dones, pero el problema de la iglesia de Corinto era que la iglesia de Corinto era muy carnal. O sea, así mismo, de la misma forma que se manifestaban los dones, se manifestaba su naturaleza caída. Entonces aquí entramos en lo que se llama el conocimiento de Cristo. Cristo nos manda a que reconozcamos que no vamos a ser salvos por tener dones. No vamos a ser salvos por nosotros ser un apóstol, por nosotros ser un evangelista. No vamos a ser salvos por eso. Porque hay una palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, donde dice que aquel día, en el día final, algunos les dirán al Señor: en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces el Señor les dirá: yo no os conozco. O sea, apartados de mí, yo no os conozco, hacedores de maldad. Pero nosotros estábamos en la plaza, nosotros estábamos en las redes sociales, cursivas mías, nosotros estábamos haciendo tantos milagros y hablando de ti, de tu amor. Entonces el Señor le dijo: por ustedes no tenían participación conmigo. Ustedes yo no los conozco, porque ustedes permitieron que su naturaleza caída fuera por encima de su llamado a un nuevo conocimiento de mi vida, de mi divinidad en vosotros. Por eso yo me aparté de vosotros, y ustedes, por tener los dones por encima, no se dieron cuenta. Entonces Pablo les habla a los corintios y le dice que se tenían que manejarse de una manera diferente. No por los dones, los dones no son un termómetro de la aceptación divina. Los dones Él los da a la iglesia, pero la naturaleza divina, para ser partícipes, nosotros debemos, mis queridos hermanos, de renunciar a la concupiscencia, renunciar a la maldad, renunciar
a lo que no edifica, renunciar a lo que le hace daño a los demás. Amén. Entonces, en realidad, ¿quién le había dado los dones a los corintios? Era el Padre. Amén. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos hemos estacionado en los dones. Nos hemos estacionado en que somos bendecidos. Nos hemos estacionado en que el Señor me usa. Nos hemos estacionado en que somos personas con conocimiento, de que somos personas que vamos abriendo camino. Y para utilizar un poco esto de abrir camino, me acuerdo como María, la hermana de Moisés, que iba abriendo camino también, según el libro de Miqueas, en su capítulo 6, dice que María también era una líder que iba con Moisés, iba con Aarón. Pero ¿qué sucedió con María? María, al cruzar el mar, tocó el pandero, todas las mujeres le siguieron, adoraron al Señor, empezaron a cantar, que el Señor echó al caballo y al jinete en el mar, se gozaron, pero mientras iban caminando durante su travesía por el desierto, vemos que en un momento determinado, María, la profetisa, que dice la palabra, empezó a dejar que su naturaleza carnal se levantara por encima de su llamado, por encima de su llamado, una profeta. Entonces María empieza junto con Aarón a levantar una situación allí con el siervo, su hermano Moisés. Empezaron a hablar de Moisés, inician sobre de Moisés. Entonces dice la palabra que el Señor permitió que María saliera leprosa. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros como líderes, nosotros como cuerpo de Cristo, no nos demos cuenta que hay un ejemplo allí de que si nosotros hacemos eso, también recibiremos eso? Recibimos lepra, pero la lepra espiritual. No nos damos cuenta que estamos leprosos, pero estamos utilizando el pandero, pero estamos utilizando nuestro don de profecía, estamos utilizando esas cosas, pero ahí está. Entonces continuamos con la palabra aquí, ya para ir cerrando un poco esta parte. El libro de los Efesios, el apóstol Pablo vuelve a hablar, capítulo 4, 12, dice que esta palabra en Efesios 4:12 contrasta con el versículo 14, para que no seamos niños. El apóstol Pablo les dice, donde leímos, que no seamos niños, fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Nos dejamos engañar por estratagemas de hombre. Entonces aquí entra lo que se llama, amada pastora, amadas líderes, amados profetas, evangelistas, apóstoles, que tenemos que crecer y madurar. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, somos engañados. Cuando somos niños, primeramente somos engañados por nuestra propia naturaleza. Somos engañados por alguien más. Somos engañados por las luces de este mundo. Somos engañados por el príncipe de este mundo. Somos engañados por las maravillas y las luces que alrededor de nosotros empiezan a ser encendidas. Entonces, el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, me comportaba como niño. Para más, cuando dejé de ser niño, cuando ya crecí, dejé de hacer las cosas que son de niño. Entonces Pablo dice, esta situación aquí, nosotros sabemos que nuestro comportamiento de niño, ¿cómo se comporta un niño, mi querido? Los niños se comportan peleando. Usted coloca, no sé cómo es esto, mis queridos, los niños tienen una naturaleza de luchadores entre ellos, de querer desde que nacen, ellos nacen con eso. Los niños, tú lo dejas ahí un grupito de ellos y pones 2 juguetes y ellos comienzan a pelear. Le dan un juguete a cada uno, pero él quiere el juguete del hermano, el juguete del amigo. Y empiezan las peleas. Y empiezan las peleas entre ellos. Entonces, cuando empiezan las peleas entre ellos, empiezan a pelear, empiezan a golpearse, y si uno no interviene, pues lógicamente van a salir lastimados. Es lo mismo que pasa. Cuando somos niños en la iglesia, nosotros hacemos lo mismo. Pleitos, contiendas, rabietas, nos enojamos, nos encerramos, nos apartamos, guardamos nuestros dones, decimos no voy a compartir con aquel hermano, es más, porque castigamos al pastor, no voy a ir a la iglesia. Hacemos esto muchas veces a sabiendas, hacemos intencionalmente, no me voy a quedar en la casa a ver si el pastor me busca. Si no me busca, entonces yo no soy importante.
Entonces, hacemos esto a conciencia, hacemos esto a sabiendas. Y eso son cosas de niño. Son actitudes de niño, mi amada. Son actitudes que la iglesia ha estado desarrollando y se ha estado manifestando. Inclusive hay personas que están fuera que nos dicen, en diferentes sitios, dicen, no, yo no quiero ir ahí porque ellos se comportan, ellos pelean mucho entre ellos. Entonces, es tiempo de que nosotros entendamos que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ser prósperos en el conocimiento de Cristo, porque ya todo lo que pertenece y de la piedad, amada, lo tenemos en nosotros. Nosotros lo tenemos todo. Nosotros no necesitamos más de lo que tenemos. Lo que nosotros necesitamos es comenzar a reconocer qué es lo que está dentro. A veces pedimos amor. Señor, dame amor. El Señor te lo dio porque Cristo está en ti. Ahora, tú lo que tienes que dejar que ese amor fluya. Dejarlo crecer y decir, no, yo no voy a tomar la venganza por mi propia mano. Se la voy a dejar al Señor. Entonces ahí comienza a tocar lo que se llama el amor que está en ti a través de Cristo y su Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia? Pedimos al Señor paciencia. La paciencia ya está. Lo que pasa es que tiene que ser perfeccionada, tiene que ser añadida. Todo está. Lo que pasa es que tenemos que darle crecimiento, madurez. Entonces ya para ir terminando en esta parte, me gustaría que fuésemos de nuevo al libro de Pedro. El libro de Pedro, donde estábamos ahí, en su capítulo 2, Pedro 2, 1, dice la palabra, estoy en el 2. Voy a leer 1 aquí. Dice así la palabra, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Entonces, amén. Gracia y paz os sea multiplicada. Aquí el Señor nos manda, dice que nosotros estamos completos en Él. Tenemos gracia, tenemos la paz, tenemos todo. ¿Eh? Entonces, ya termino aquí, gloria al nombre del Señor, y termino con el mismo Pedro, en su capítulo 2, la segunda parte de Pedro, en su capítulo 3, último verso, que dice el verso 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que la iglesia tiene todo dentro de ella. La iglesia tiene todo lo que necesitamos para vencer, pero nos toca a nosotros reconocer, nos toca a nosotros avanzar, nos toca a nosotros despojarnos del viejo hombre, nos toca a nosotros entender que las peleas que tenemos es con nuestra propia naturaleza. Nos toca a nosotros entrar por esa vía. Somos nosotros que tenemos que iniciar ese camino, ese viaje para abrir camino. Nosotros tenemos que entender que tenemos una batalla fuerte y la batalla es contra la naturaleza caída. Y si nosotros de la naturaleza caída vamos a estar siempre en dificultades y en problemas. Por eso es importante que entendamos que estamos aquí por los méritos de Cristo. Sí, por los méritos de que nos llamó, que nos amó, que nos ama, que tiene toda nuestra vida en sus manos y que si nosotros le dejamos, Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Si nosotros le damos nuestra vida, nuestra mente, si nosotros entendemos que todo lo que nos pasa con un propósito. Amén. A veces nos pasan cosas muy fuertes, muy feas, pero Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él y le demos nuestra vida y dejemos que Él sea el capitán. Y de nosotros mismos, dice la palabra, correrán ríos de agua viva, porque el Espíritu de Dios está ahí. Lo que pasa es que no le damos oportunidad de actuar, no le damos oportunidad de hablar, no le damos oportunidad de que Él se refiera a nosotros y nos confronte. Amén. La iglesia de Cristo es que el Señor, mis queridos hermanos, está llevando a un nuevo nivel. Yo creo que estamos siendo transicionados. Yo creo que estamos siendo llevados a un nivel diferente. Yo sé que este encierro
por medio de estas pandemias y esta pandemia, perdón, nos está sirviendo a nosotros, a la iglesia, para una intervención, una depuración. Amén. Para que nosotros podamos ser depurados, para que nosotros podamos entender que en realidad nosotros no dependemos de un templo, nosotros dependemos de la gracia y la misericordia y la paz de Cristo. Y donde quiera que estemos, nosotros vamos a recibir la bendición. ¿Se acuerda cuando la iglesia primitiva fue perseguida? Ellos no tenían un templo, ellos estaban siendo perseguidos. Y cuando estaban siendo perseguidos, ellos estaban viviendo en las catacumbas. Ellos estaban ahí ocultos, ahí ellos adoraban, ahí ellos vivían, ahí ellos se casaban. Ellos salían de ahí a buscar alimento y volvían a encerrarse ahí, pero ahí se derramaba el Espíritu, ahí ellos humanizieron, y ahí ellos salieron hacia la superficie, ¿verdad? Con el mismo mensaje de Cristo. La iglesia no sufrió allí, gloria al nombre del Señor, una decisión de dejar a Cristo. La iglesia siguió creciendo. Después que subió a las luces, mis queridos hermanos, la iglesia entonces entró a un nivel de casamiento con el Estado. Y cuando se casó con el Estado político, entonces inició un poco el descenso. Pero no obstante, la iglesia siguió creciendo. Y estamos hasta hoy. Porque el Señor nos ha ido depurando, llevando de generación en generación. Y yo creo que, como dice Pedro, que vamos a ser bendecidos, mi querida amada Marce, vamos a ser bendecidos a través de todo este tiempo de encierro. Vamos a sacar cosas maravillosas. Así que la iglesia del Señor tiene todo dentro de sí para vencer. Lo que nosotros necesitamos es comenzar y dejar que fluya. Amén. Amén. Entonces, una cosa para terminar, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. No se olvide que Cristo sabe multiplicar por 0. Si tú te sientes como que no tienes la gracia y la paz de Cristo, déjame decirte que una simple oración y un arrepentimiento puede permitir que Cristo inicie una nueva etapa en tu vida. ¿Eh? Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amada Mercy. Mi querida Berenice, ha sido un tiempo maravilloso. Como dice Apocalipsis el 2:7, que tenemos que tener un espíritu dispuesto. Dice que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Gloria a Dios. Nos vamos a ir a una pausa, así que le damos gracias al Espíritu Santo, le damos gracias a nuestro Señor. Pastora, no se vaya, pero nosotros tenemos que irnos a una pausa, así que espérenos. Hay cosas que solo el Espíritu sabe de que hablamos, como dice Apocalipsis, dile que el candelero anda entre ellos y camina dentro y sabe todo lo que hacen, sabe todo lo que dicen. Este es un tema sobre la niñez que vimos, y hay una familia en especial que sabe que era un tema que tuvimos hace unos días nomás en su casa, en la mesa de su comedor, sobre que ya no debemos ser más niños y que los niños debemos de crecer. Hace una referencia a eso. No se nos olvide que Jeremías 17:9 dice que porque el corazón es engañoso y nosotros no nos tenemos que dejar llevar por lo que dice nuestro corazón, ¿verdad? Así es que el texto de la pastora Berenice nos hablaba de lo anoté, yo puse de la naturaleza divina que nos habla Pedro. Y también nos habló de esa naturaleza caída que tenemos. Así que el Señor nos ayude, que el Señor, como dice Apocalipsis también en el 2:7, dice que pongamos atención a que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Somos nosotros la iglesia, queridos hermanos. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que Él nos trae esta palabra porque es muy importante para este tiempo. Estamos usando esta ventana para llegar a usted, querido hermano, querida amiga. Tal vez usted va pasando y vio este programa y confiamos en el Señor, que es el Espíritu el que le va a estar hablando, y queremos saber si tal vez usted no conoce al Señor, que llega, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decir, como lo dice en algún momento Rahab, que nos relata el libro de Josué, en el capítulo 2, que dice: yo sé que Jehová es Dios arriba en el cielo, es Dios abajo en la tierra, y Él es Dios. Y sabemos
que si sabemos y comprometemos nuestro corazón y nuestro espíritu y hacemos esa declaración, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros vamos a entrar en una dimensión nueva. Nosotros, además de ser cambiados, podemos ser transformados en este tiempo que se está viviendo. Como nos hablaba la pastora Berenice, estamos en cautiverio, estamos encerrados, pero solamente nuestro cuerpo, porque nuestra alma y nuestro espíritu puede estar más allá, puede ser un tiempo maravilloso para entrar en la dimensión de la naturaleza divina de la que nos hablaba la pastora Berenice. Vamos a orar para cerrar el mensaje, así que ponga dispuesto su corazón y oremos. Dice: Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu está oyendo y está haciendo en este tiempo, Señor. Sabemos que tú estás ahí. Sabemos que tú no quieres que seamos como las Miriam que hablaba nuestra pastora, que vamos con el pandero, pero vamos hablando del hermano, Señor. Te damos gracias, no critiquemos a nuestro hermano, no pensemos que sabemos más que lo que tiene Dios diseñado, no subestimemos a nadie, Señor, como nos habla, Señor, tu palabra, porque al fin eres tú el que escoge, porque yo los escogí a ustedes y no a ustedes a mí. Eso es lo que nos dice su palabra, Señor. Y te damos gracias por este tiempo y por este mensaje y esperamos que sea de gran bendición para nuestros hermanos y para todos aquellos que tengan oído para oír, Señor. Te damos gracias. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Le vamos a recordar que está nuestro número en pantalla para peticiones, para oración, para dar gracias, para contarnos qué es lo que está pasando, para contarnos cómo ha cambiado el Señor la palabra, este programa, si ha tenido algún impacto en su vida, en alguien que usted conozca. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Les recordamos, somos Iglesia de Oración Familiar, Huelen 1618 de la comuna de Cerro Navia. Y le damos gracias al Señor por esta ventana que nos abre a través de este programa Marcando Camino. Les recordamos que este programa se transmite el día sábado a las 9:30 de la mañana y se retransmite el día miércoles a las 6 de la tarde. Y si no, lo puede visitar a través de la página, ¿cierto? O a través de YouTube o a través también de la página de acá de Televisión Nacional Evangélica. Le damos gracias también a la señal de BTR, ¿cierto? A través de su canal 99, que está en toda la franja de nuestro territorio nacional y nos pueden ver a través de sus canales. Ya, en este caso, el canal 99, pero en las regiones siempre estamos transmitiendo los canales que están en las regiones. Así que Dios les bendiga y que esta sea una semana extraordinaria. Les recordamos que es el tiempo de Semana Santa, que estemos preparando nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir todo lo que se derrama también en este tiempo. Así que le damos gracias al Señor por esto y le damos gracias a ustedes porque están ahí. Sigan en nuestra sintonía y que el Señor les bendiga.